Efesios capítulo 1 voy a leer desde el versículo 9 al 11. Es el apóstol San Pablo que está hablándole a la gente de Éfeso y nos está hablando a nosotros esta noche. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo, están en los cielos, es importante leer correctamente, no es el cielo, es los cielos. En los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, ¿sabe que el propósito de la Biblia es extraordinario? Creo que los grandes hombres de Dios, los grandes siervos, líderes, tienen un plan y tienen un plan para llevar adelante lo que Dios les ha indicado, como este gran hombre de Dios que acabamos de ver. Y uno ve el desarrollo del plan de Dios. Y cuando nosotros leemos este pasaje del apóstol San Pablo, no tenemos menos que pensar y nos lleva nuestro conocimiento de la lectura cuando dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. El misterio de Dios. Este misterio de Dios que a veces nos conmueven, que a veces nos saca de nuestra cotidianidad, que a veces nos traslada en nuestra vida a otras experiencias tan adversas o experiencias nuevas o experiencias desconocidas para nosotros. Los misterios de Dios, lo que sería el Olán de Dios. El Olán de Dios es uno de los nombres de Dios, que quiere decir el Dios eterno, el Dios que habita la eternidad. Por eso me corregí al leer los cielos. No son los cielos que habitamos nosotros, no son los cielos que vemos así en nuestro cosmos, sino los cielos que están sobre eso. El Dios que habita la eternidad es el nombre de Dios y traducido en nuestra Biblia es el Dios eterno. Aunque podríamos traducirlo también como el Dios de los siglos, el Dios de las generaciones, porque Él permanece siempre. Él es el Dios de los cielos, el Olán de Dios, habita la eternidad, donde no hay límites de tiempo y espacio, como nosotros estamos tan limitados, hermanos, a tiempo y espacio, tan limitados a todas las leyes que rigen nuestra tierra, nuestro hábitat. No existe en ese hábitat de Dios. Estaba en esta semana pasada con mi hermana Graciela. No sé si estás, Graciela, por algún lado. Ahí estás, con ella. A ver, mostrámela. Está ahí. Con ella leemos la Biblia todas las mañanas y ella a veces está muy aturdida, pobre, porque yo le vengo con cada cosa, pobre. Pero ella me sigue y ella graba todo. Si usted quiere saber las grandes profundidades de la Biblia, lo tiene esa chica en su celular grabado.
y estábamos leyendo la Escritura, le digo, mirá esto, Graciela. El Olán de Dios es lo que vimos, ¿sí? Esa cosa tan tremenda, esa eternidad de Dios que toca la tierra y produce los milagros para nosotros, pero para Dios es parte de esa eternidad y de esa omnisciencia, esa sabiduría, ese entendimiento de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, el Olán de Dios, el Dios eterno, el Dios que se ha manifestado a través de las generaciones, el Olán de Dios en una extensión denota no solamente la eternidad, sino también el Dios del propósito. Y eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo acá, el Dios del propósito. El Dios del propósito. Y yo quiero hablarle brevemente en esta noche porque quiero invitarlo a que usted pueda en esta noche tener ese encuentro con este Dios del propósito. Dios tiene un plan. Dios tuvo y tiene un plan para... Él tuvo y tiene ese plan para que todas las cosas vengan a ser, para que todas las cosas crean. Dios tiene un plan para la humanidad. Dios tuvo ese plan y lo sigue teniendo, pero la humanidad lo estropeó. Dios tiene un plan a pesar de eso para arreglarlo y arreglarlo todo. Y desde el Génesis a Apocalipsis muestra que ese plan se reveló y se desarrolló. Si uno lee la Biblia y hace esto, une Génesis y Apocalipsis, usted encuentra ese plan eterno de Dios. Génesis, Apocalipsis tiene un eje conductor. Lo cierto es que hoy vemos y quiero ver con usted ese plan que Dios tiene para con usted y ese plan que Dios tiene para conmigo. El plan que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios, número uno, lo que se llama el plan de Dios revelado, ese misterio revelado al hombre. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, misterio desde esa eternidad, el cual se había propuesto en sí mismo a reunir todas las cosas en Cristo, y habla de la dispensación y demás. Pero dice, el plan de Dios era, el hombre había estropeado todo. Entonces Dios tenía este plan revelado, ese misterio. Es como que Dios dice, yo el plan, yo Dios el plan, yo Dios soy ese plan. El Olán, el Dios de la eternidad dice, yo Dios soy ese plan para el hombre. Ese plan revelado de que habla aquí el apóstol San Pablo. Entonces, Dios tiene una propuesta. El hombre al pecar se separó de Dios. Y Dios estableció un plan para hacernos estar bien con Él. Un plan que tiene que ver con ese estar bien con este gran otro. Es estar bien con Dios, el Dios eterno. Para eso hubo una transición. Primero vemos que Pablo habla de que
Dios primeramente revela este misterio. El hombre primero alababa a Dios, estaba en la presencia de Dios y Dios se relacionaba con el hombre. Él arruinó todo, pero Dios en su inmensa bondad ahora cambia la marcha. Y es interesante porque el apóstol San Pablo aquí él mismo cambia su posición. Y antes adoraba al Señor, pero ahora alaba a Dios por su salvación. Ahora el apóstol San Pablo ha entendido este misterio y como que cambia su discurso y alaba a Dios por su salvación. ¿Usted alaba a Dios por su salvación? En el versículo 9 dice, Dios nos ha revelado ahora su voluntad misteriosa acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. Y se cumple su propósito. Y se cumple su plan en la persona de Jesucristo. Fue su deseo, fue su plan que seamos uno en Cristo. Dice que fue su plan, fue su propósito de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Su plan era hacer que la gente volviera a tener una relación correcta consigo mismo. Hermano, no hay otra cosa en este mundo. El Dios Solán, el Dios eterno, el Dios de los cielos, su gran propósito desde la eternidad era tocar tu vida, tocar esta tierra, tocar la humanidad, con su beneplácito, con su amor, tocarlo y reunirlos en Cristo Jesús. Por eso tan importante esta unidad. Reunirlos en Cristo Jesús, la humanidad que estaba perdida, la humanidad que estaba sola, aislada, muertos en sus delitos y pecados. Ahora se devela este gran misterio, este plan de Dios desde la eternidad y toca la humanidad toda y toca nuestras vidas y se produce ese milagro extraordinario de la salvación. Adán y Eva cayeron en el jardín, pero Dios tenía un plan ya para arreglarlo. Ahí en los albores de la historia, Dios tenía preparado ese plan para arreglarlo. Y Pablo llama a este plan secreto, misterioso, y quiere que sepamos que este misterio ahora se ha vuelto claro para que todos vean. Y todo esto fue por beneplácito de Dios. Todo esto fue porque Dios nos amó, porque de tal manera nos amó Dios que nos dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida, pero vida de eternidad. Entonces, Dios revela su plan en Jesucristo. Y es extraordinario porque lo devela en su momento justo. Para nosotros es un tiempo, pero para Dios ya estaba hecho en su eternidad. Pero ahora en ese misterio de la revelación, ahora Él revela a los hombres, a la humanidad, en un tiempo y en un lugar específico. Dios revela a la humanidad la salida para el hombre. Llevar su plan a cabo, la salvación para el hombre, en el tiempo de Dios. Porque hermano, déjeme decirle que los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si hubiese sido así, si hubiese sido
es una frase que a usted lo puede destruir. Yo he predicado sobre esto, quizás tenga que volver a predicar para que entienda. Él hubiese sido, si hubiera, ese si hubiera es para usted paralizante. Porque nosotros como hijos de Dios miramos la cruz que quedó atrás, ya fue hecho. Ya fue hecho, para los antiguos estaba delante la cruz, pero nosotros tenemos atrás la cruz. Tenemos que seguir adelante hacia esa perspectiva gloriosa de su venida. Entonces, hermano amado, es tan importante que nosotros nos paremos en nuestra salvación. Esta salvación tan grande que fue develada, este misterio al hombre en un tiempo determinado, en un tiempo perfecto, en esa perfección de Dios. Entonces, ¿de qué manera fue su plan? Pablo dice que era para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. La frase reunir se refiere como a la administración de una casa o de una propiedad. En este contexto se trata del funcionamiento como si fuese de una gran empresa. El funcionamiento de un gran plan que Dios tenía para la humanidad. Y se pone en funcionamiento en el tiempo perfecto de Dios. Entonces el plan de Dios está en acción. No fue algo que se hizo de una manera desprolija. No se hizo de cualquier manera. Se hizo dentro de ese plan eterno de Dios. Dios tenía un plan detallado para hacernos estar bien. Él quiere que estemos bien. Él quiere que usted tenga gozo en el corazón. Él quiere que usted venga a esa bendición, quiere decir estar bien en Dios. Dios quiere eso para su vida. Ese plan era reunir todo bajo la autoridad de Cristo. Lo que Adán y Eva habían hecho con su desobediencia a la creación, ¿sabe lo que le hizo? Fragmentó la creación de Dios. La fragmentó, la puso en un caos. Una creación la puso caótica. Eso hizo el pecado, la desobediencia de Adán y Eva. Ahora Cristo la iba a restaurar y reunir en Él, en esa unidad perfecta del cuerpo de Cristo, reunir en Él la salvación para la humanidad. Serán salvos entonces todos aquellos que acepten a Cristo por la fe en el corazón. La única posibilidad, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. No hay otra posibilidad de ir a Dios, de llegar a Dios. A mí me impresiona ese pasaje que dice, no sea que habiendo sido yo heraldo, ahora venga a estar descartado. Hermano, cuanto antes vuélvase a Cristo de todo su corazón, vuélvase con todo su ser a Jesucristo, su amado Salvador. Serán salvos todos aquellos que le digan sí a Cristo. De todos modos, la Biblia dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos llegarán tarde a esta realidad, pero no hay otra manera. Va a llegar un momento que todos tendrán que postrarse ante Dios y vendrá el juicio. Y quizás sea tarde para algunos, pero Dios tiene misericordia. Los judíos, por ejemplo, serán salvos si aceptan a Jesús. No tienen la salvación por ser pueblo.
Usted no se salva por su testimonio, usted se salva por Cristo. Cristo trae testimonio a su vida. Sin Cristo es imposible. Dice, porque Dios controla todo, lleva a cabo su plan, reunir en Él, en Cristo Jesús, todas las cosas. Lleva a cabo su plan de acuerdo a su voluntad, llenándonos de su gracia, de su amor, y llevándonos en tiempo, a su reino eterno. Y dice, cuando es interesante leer Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, y cuando llegó el momento adecuado. Gálatas capítulo 4 es interesantísimo. Lea conmigo Gálatas 4, versículo: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegó aquel cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, el Olán, el Dios eterno, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para las generaciones. Dios tocó la humanidad. Y cuando Dios toca la humanidad, produce milagro, produce cambio, produce una nueva respuesta para usted. Aleluya. El plan de Dios para mi vida esta noche es darme un futuro y una esperanza. Esa esperanza de esa eternidad con Él. Es darme ese futuro. Dios tiene un plan para ti, hermano. ¿Estás dispuesto a aceptarlo esta noche? El Espíritu Santo es la garantía, porque cuando recibes a Cristo por la fe en el corazón, eres sellado por el Espíritu Santo. Es como que delante de Dios dice, ahí va mi hijo. Dios tiene que verte, no a ti, tiene que ver a Cristo en ti. Ya no vivo yo, decía el apóstol San Pablo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Revestido de Cristo, hermano. Entonces el Espíritu Santo hace la obra. Es la garantía de Dios que recibirás esa herencia, como dice, eso completo de Dios en tu vida. Y te dará lo que Él prometió. La salvación tiene que ver con ese momento, ese toque de Dios a tu vida y ahora sos salvo. Pero también con esa promesa de Dios que vendrá sobre ti. Esa bendición. El Espíritu Santo llenará tu vida y Él estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, y Él vendrá en tus necesidades y Él te sostendrá y Él te levantará. El Espíritu Santo muestra el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo ahora entendemos que ese Dios eterno está dentro nuestro por Cristo Jesús. Aleluya. Yo tengo a Cristo, decimos, en mi corazón. Está en mí y yo estoy en Él. Una unidad perfecta. Poder de Dios en nosotros. Dios está ahora dentro de nosotros, pero está haciendo algo. Está transformándonos. Está dándonos a nosotros experiencias. Dios está cambiando nuestro ser. Por el Espíritu Santo Dios cambia nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, porque ahora mis pensamientos no son míos, son los de Cristo. Mis pensamientos, las cosas que alguna vez vivimos como importantes, ya no parecen importantes. Hermano, la promesa de Dios se cumple. Dios cambia sustancialmente tu vida.
Y tienes que tener en cuenta, ¿está mi vida sustancialmente transformada por el Espíritu de Dios? Si antes gritaba, no grito. Si antes me enojaba, no me enojo. Si antes blasfemaba, no voy a blasfemar. Si antes cuestionaba, no cuestiono. Si antes hacía cosas puramente almáticas, la violencia, el enojo, la ira. Hermano querido, no piense que Dios está ahí, porque la obra del Espíritu Santo es paz, paciencia, fe, templanza, benignidad. Es Cristo en mí. Yo a veces pregunto, cuando veo algunas cosas, pregunto, ¿está Cristo ahí? Yo soy cristiano porque Cristo está en mi vida y porque Él ha transformado mi ser. Por su gracia tengo salvación, ese plan eterno de Dios, por su gracia, y me unió, aleluya, a ese cuerpo maravilloso que está en victoria, a la diestra del Padre en gloria. En el cuerpo de Cristo hay poder, en el cuerpo de Cristo hay bendición, en el cuerpo de Cristo hay seguridad, en el cuerpo de Cristo estoy amparado. Aleluya. Alabado sea el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Ese nombre, el Olán, el Dios eterno, el Dios de las generaciones, el Dios del propósito, quiere decir todo esto. Está en ti. Si esta noche de todo tu corazón le abres la puerta de tu vida, le abres a Dios, Él entrará y cenará contigo y hará una fiesta esta noche contigo el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Ponga usted de pie. Amén.